Bueno, muchas gracias, María Inés. Muchas gracias a todos, bienvenidos, sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, donde vamos a estar tratando la disertación, o escuchando, mejor dicho, la disertación del doctor Jorge Melgarejo, quien es candidato a miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Así es que, en primer lugar, agradezco la presencia acá de Jorge, así como su interés en ser miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Quiero destacar también la presencia de los miembros del Comité de Evaluación, que están a cargo de llevar a cabo el proceso tendente a asegurar que el proceso de admisión de Jorge, valga la redundancia, se ciña a lo que dice el estatuto y el reglamento elaborado por la comisión directiva para la admisión de nuevos miembros del instituto. Entonces, quiero agradecer a la doctora Josefina Zapena, al doctor Gustavo Bóveda y a la doctora Verónica Ruiz, quienes forman parte de este comité de evaluación. En este caso, ellos ya cumplieron una primera etapa de este proceso de admisión, que consiste en verificar si el candidato Jorge Melgarejo reúne o no los requisitos. Hay un dictamen que fue remitido a la comisión directiva, donde el comité ha determinado que efectivamente el candidato reúne los requisitos exigidos, y por lo tanto ahora resta el segundo paso, que es la disertación que vamos a escuchar el día de hoy. Jorge, como se te había explicado, vas a tener entre 40 minutos aproximadamente para exponer, 45 minutos como máximo, y después abriríamos un espacio para preguntas y respuestas, en caso de que las hubiere, por un periodo igual de 40 a 45 minutos, de manera tal a que la actividad en total no se extienda más allá de las 3:30 de la tarde. Así es que, si les parece, y con la venia de todos ustedes, creo que podrías empezar tu exposición un ratito. Me estoy olvidando de un detalle muy importante. Como hay personas que no conocen a Jorge, yo quisiera hacer una breve reseña curricular de él, más allá de que el comité de evaluación ha certificado que él reúne los requisitos para ser miembro del instituto. Igual me gustaría destacar un poco la trayectoria académica de Jorge. Jorge es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, es máster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina por la Universidad de San Martín, en Buenos Aires, Argentina. Es especialista en Ciencias Sociales por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, y actualmente es estudiante de doctorado en Derecho Público por la Universidad de París. De modo que esa es la razón por la cual él está conectado en este momento desde Francia, desde París. Jorge también es docente universitario en la Universidad Nacional de Asunción, actualmente con permiso, y también de la Universidad Americana. De modo que, como ustedes podrán ver, se trata de un candidato con sobrados méritos académicos para integrar el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Quiero comentarles también que Jorge fue propuesto por quien les habla, y también por el doctor Alberto Poletti, quien lastimosamente no pudo acompañarnos en la disertación de hoy, pero estoy seguro de que estará muy expectante a lo que ocurre. Bueno, eso era todo lo que quería decir, y ahora sí te cedo la palabra, Jorge. Bueno, muchas gracias por la presentación al presidente, el doctor Diego Moreno. Muy honrado de mi parte por tener esta oportunidad de poder compartir este espacio virtual con académicos de alta talla, como son ustedes, los miembros del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Bueno, y esperando también oportunamente poder encontrarnos en la presencialidad que yo creo que todos buscamos tener, un poco de esa chispa de estar en aula o en una conferencia en un lugar, en esa presencialidad, como decía. Pero bueno, es lo que nos toca hoy con la situación. Bueno, también quiero agradecer nuevamente al instituto, en la persona de su presidente, el doctor Diego Moreno, que, aprovechando también esta ocasión, quiero felicitar a él y también a todo el equipo por
por la gestión dinámica que se está teniendo a través del instituto. Y también, por supuesto, agradecer a otra persona querida, el doctor Alberto Poletti. En el marco del proceso establecido por el instituto, como bien mencionaba el doctor Moreno, me pidió presentar un tema para ustedes, y si bien aquí con los estudios estoy abordando una temática específica, pero tomando en cuenta el reciente encuentro organizado para conmemorar los 29 años de la Constitución, organizado por el Instituto, me permito este espacio como para poder conversar y poder también rememorar el proceso, o ese proceso para el reconocimiento constitucional de uno de los grupos, para mí el grupo más relegado en la historia paraguaya y también en la historia latinoamericana, como lo son los pueblos indígenas. Por supuesto, quiero hacer, o creo necesario, hacer dos advertencias. Primero, reconocer que mi formación sobre la temática es limitada, por lo que sepan disculparme de eso. Y segundo, creo que es la advertencia para mí más importante, es que los expertos en esta materia, cuando hablamos de pueblos indígenas, son los propios indígenas. Entonces, esta aclaración creo que es necesaria, sobre todo cuando se está hablando sobre ello. Y consideré importante recordar ese momento de la Convención Nacional Constituyente, el año 92, así como hablar, si es que da el tiempo, de algunos de los desafíos que se tiene cuando se habla también de la efectivización de los derechos de los pueblos indígenas. Y en este sentido, para arrancar, quería citar las palabras de Severo Flores, quien fue representante indígena del pueblo guaraní occidental, uno de los que participó en la Convención Nacional Constituyente, y fue uno de los pocos indígenas, también valga el dato, que estuvo como concejal departamental más tarde en el departamento de Boquerón. Una persona de mucha lucha que falleció hace poco. Y les leo, él decía en esa sesión de la comisión redactora de marzo del 92, les leo rápido, él decía: por primera vez en la historia de la República del Paraguay, estamos participando en una convención nacional constituyente, donde se está redactando una nueva constitución o ley Guazú, que dará nacimiento a un nuevo país, donde se reconocerá la existencia de los pueblos indígenas y se garantizará la vigencia de los pueblos indígenas de sus derechos postergados a través de la historia. Pero ¿cuál era la situación jurídica? Como para lanzar una pregunta un poco en la previa de lo que fue la Convención Nacional. O sea, ¿cuál era la situación jurídica de los pueblos indígenas hasta ese momento, hasta antes de la Convención? Como saben, ninguna de las constituciones que tuvimos hasta ese momento había reconocido a los pueblos indígenas. Toda la normativa construida, por así decirlo, históricamente se había basado en reducirlos y asimilarlos. Por eso también digo y comparto con lo que ellos mismos dicen, ¿verdad? Que bueno, creo que hay que tener un respeto, porque no son décadas, sino siglos de sometimiento a los pueblos indígenas, y el hecho que hayan conservado, que hayan podido conservar a través del tiempo, a través de esos siglos, su derecho consuetudinario realmente es siempre admirable, ¿verdad? Por eso, pero por razones de tiempo quiero saltar todos esos diversos periodos históricos. Bueno, hay excelentes materiales que ustedes conocen sobre todas esas etapas históricas, pero voy a saltar a una etapa algo más reciente. Y de hecho, en la Convención Nacional de 1967, los entonces partidos políticos que habían participado no presentaron en sus proyectos ninguna referencia sobre pueblos indígenas. Si bien lo más resaltante que había surgido con la Constitución del 67 era de que se había dado rango constitucional al idioma guaraní. Pero
sí me parece cabe pertinente la mención, citando uno de los artículos hechos por Helio Vera en su momento, es que el entonces Partido Demócrata Cristiano, que se había recién formado, y como saben estuvo inhabilitado para participar de la convención, había elaborado un documento de bases constitucionales que me parece importante recordar, porque en ese documento se señalaba, y les leo: el indígena tiene derecho a vivir en la comunidad de sus semejantes. También decía, es responsabilidad del Estado promover los bienes y la libertad de las comunidades indígenas, así como los valores culturales autóctonos, y promover la elevación de sus niveles de vida con una adecuada participación de las mismas en la actividad económica del país. Con el correr de los años y también teniendo en cuenta el creciente contexto internacional favorable con relación a los pueblos indígenas, esa situación iba a tener repercusiones en el movimiento indigenista paraguayo. Por ejemplo, en 1968, Paraguay ratificaba por ley 63 el entonces convenio 107 de la OIT relativo a la protección de poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales. Claro que esta ratificación no garantizaba nada, porque los atropellos iban a continuar, y uno de los ejemplos más claros y desgarradores, por así decirlo, fueron las violaciones atroces que estaban sufriendo los indígenas del pueblo H. Y bueno, ello se puede leer en los informes anuales del 74 y 75 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la comunicación número 1802, que hacía eco de esta situación, así también como organizaciones internacionales que hacían eco de las violaciones que sufrieron, así como también se puede mencionar lo relativo a la construcción de las dos represas. Ahora bien, la situación jurídica paraguaya iba a dar su giro más importante con la Ley 904 del año 1981. Fue un punto de inflexión en la legislación paraguaya, y haciendo un poco de historia con, con relación a esta ley, que si ustedes hablan con representantes, líderes indígenas, para ellos es la ley más importante, además de la Constitución actual. Y la propuesta de ley fue principalmente promovida por la Asociación Indigenista del Paraguay, la AIP, y fue encomendada al doctor Helio Vera y también a la doctora Esther Prieto, que entre paréntesis, debo decir, tengo la dicha de poder seguir compartiendo, poder seguir debatiendo y sobre todo aprendiendo sobre este tema. Y este proyecto de ley tenía tres principios que debían ser tenidos en cuenta, y les cito: titularidad comunitaria y transferencia gratuita de la tierra, reconocimiento de las organizaciones indígenas y del sistema de liderazgo, y el respeto al derecho consuetudinario. Si nos ubicamos en esos años, el problema que se tenía hasta ese entonces en el proceso de reivindicación y titulación de los territorios indígenas que se estaban impulsando, por ejemplo, bajo el auspicio de la Asociación Indigenista del Paraguay, la AIP, era a nombre de quién iban a estar titulados esos territorios, porque las comunidades indígenas no tenían el reconocimiento legal hasta la ley, ¿verdad? Es decir, no tenían personería jurídica. Y de ese anteproyecto elaborado, que sufrió algunas modificaciones, sobre todo con el capítulo relacionado al derecho consuetudinario indígena y a un fondo especial que se iba a destinar para las comunidades indígenas, bueno, esos capítulos fueron modificados, y también otra modificación que se da en ese proyecto fue la creación del Instituto Paraguayo del Indígena. Entonces, con
con la Ley 904 del año 81, y a pesar de las contradicciones y críticas, inclusive hechas por los mismos proyectistas, fue un avance bastante significativo. Porque con la Ley 904, por primera vez aparece en la historia de la legislación indígena paraguaya, entre otras cuestiones, la consideración del derecho consuetudinario. Entonces, con estas bases normativas, sí también había salido una ley en el año 89 con relación a los asentamientos indígenas, pero con estas bases llegamos al año 91, en el que se celebraron, como saben, las elecciones para elegir a los ciudadanos convencionales quienes iban a elaborar la constitución que actualmente nos rige. Pero haciendo nuevamente un paréntesis a esta previa de la Convención Nacional Constituyente, que va a empezar sus funciones a partir de diciembre del 91, debemos ubicarnos también en el contexto de la región, ¿no? Porque con los procesos de transición democrática de los años 80 y de las reformas que se dieron en algunos textos constitucionales, y por supuesto el protagonismo de las organizaciones indígenas, ya sea, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, entre otros países, uno de los rasgos comunes que se va a dar en este contexto regional constitucional es que se modifica sustancialmente el entendimiento de la unidad nacional, o sea, dejándose ese monismo jurídico, como utilizan algunos autores, para dar una mayor valorización al concepto de pluralismo, en todas sus formas. Y algunas de estas constituciones empiezan a definirse como pluriculturales y se establece el principio constitucional del respeto o de la promoción a la diversidad cultural. Como decía profesor Rodrigo Primi, estamos con estos cambios que se dan en la región, estamos frente a una suerte de constitucionalismo de la diversidad, o en palabras de la profesora Raquel Irigoyen, inicia el ciclo del constitucionalismo pluricultural. Cerrando este paréntesis y volviendo a ese año 91, la pregunta es cómo se estaban preparando los pueblos indígenas para la constituyente. Y en mayo de ese año 91, nos cuentan en un artículo de Lesca y Meliá, se hicieron 2 encuentros regionales de líderes y representantes indígenas. Uno en Coronel Oviedo, donde se reunieron los representantes indígenas de la región oriental, y en Itauguá, los representantes indígenas de la región occidental. El objetivo con estos encuentros era el de ponerse al tanto primero de cuál era el significado de la Constitución y cuál era el alcance que iba a tener la Constitución para los pueblos indígenas. Y a partir de ahí, intentar elaborar propuestas para presentar a la constituyente. Y mencionando a uno de los líderes indígenas que participó en ese encuentro, y les quiero leer, porque, o sea, me parece con mucha sabiduría él resume en estas expresiones un poco el sentimiento que tenían los indígenas en ese momento, en esa previa, y disculpen si les resulta largo, pero amerita escucharlo. Y este líder decía: es necesario aclarar y poner en forma nuestra ley para integrarla a la ley de ellos. Y así ellos pueden conocerla y respetarla. Nuestra ley es como su ley. La única diferencia es que nosotros tenemos menos estudios que ellos. En cambio, ellos tienen estudios y pueden profundizar más que nosotros en sus escritos. Pero nuestra ley ellos no la conocen porque no está escrita y ni se la puede encontrar en una librería. Nuestros antepasados siempre tuvieron la ley en sus cabezas, por eso nunca se la conoció. Por eso les resultó difícil conocer nuestra ley. Pero nosotros queremos que ellos escriban dentro de la Constitución nuestras leyes
más importante y necesaria para que así pueda haber respeto. La intención, entonces, como les decía, a partir de estas reuniones era tener las propuestas y, por supuesto, discutir primero con las diferentes comunidades indígenas y a partir de ahí, bueno, aprobarlas, modificarlas, reformarlas y tener esas respuestas para una siguiente reunión, ¿no?, que se llevó a cabo en septiembre de ese año 91. ¿No? Sigo referenciando a Telesca y Meliá. Y de este encuentro de septiembre surgen los 8 puntos que luego iban a quedar establecidos en los conocidos 6 artículos que ustedes saben, del capítulo 5 de nuestra Constitución actual. Y entre esos puntos, cito algunos, porque si ustedes hacen el comparativo con los artículos hoy ya vigentes, van a encontrar una semblanza, un parecido eh, eh, tremendo con estos puntos aprobados. Y algunos de ellos los cito, ¿verdad? Que la Constitución reconozca y garantice la existencia de los pueblos indígenas preexistentes a la Constitución del Estado paraguayo, que el Estado paraguayo garantice a los pueblos indígenas el derecho a preservar y desarrollar su identidad étnica, que la nueva Constitución reconozca el derecho indígena al ejercicio de sus sistemas de organización social, política, económico, cultural, religioso, que las tierras sean transferidas en forma gratuita y sean embargables, divisibles, imprescriptibles. Y la nueva Constitución debe garantizar las particularidades culturales de los pueblos indígenas en lo relativo a la instrucción formal. A la postre, como digo, estos puntos se hicieron realidad en la Constitución, pero iba, iba a haber todavía una lucha a seguir en estos meses antes de la instalación de la Convención Nacional Constituyente. Asimismo, en esa reunión que les menciono, los representantes indígenas presentaron unas notas a las cámaras del Congreso. En ese momento, si no me equivoco, que me corrige el doctor Diego Moreno, el entonces presidente de la Cámara de Diputados era el doctor Moreno Finelli. No recuerdo, tenía 2 años, pero él sabrá corregirme. Y también habían presentado una nota al mismo presidente de la República, el general Andrés Rodríguez. Y en esa nota ellos solicitaban la participación directa de los indígenas en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Es decir, lo que pretendían los indígenas es de participar de manera directa sin la mediación de los partidos o los movimientos. Y el pedido que se había presentado a fin de modificar esa ley 18/91, la ley que establecía las normas de funcionamiento de la Convención Nacional Constituyente, fue rechazado en la Cámara de Diputados. Y a raíz de este rechazo, los representantes de los diversos pueblos indígenas realizaron una marcha de protesta en el centro de Asunción. Paralelo a eso, cabe también, o sea, cabe mencionar igualmente que entre los 198 convencionales que habían sido elegidos, se encontraba solamente una persona indígena, quien fue René Ramírez, indígena del pueblo Toamascoy, quien iba a tener un gran protagonismo en la Convención Nacional Constituyente. Y también se lo recuerda a René Ramírez porque cuando el Papa, esto como anécdota, cuando el Papa Juan Pablo II había ido a Paraguay en el año 88, él había dado un discurso en esa ida que había hecho el Papa a Mariscal Estigarribia. Él había dado un discurso bastante efusivo sobre el despojo de las tierras que venían sufriendo los pueblos indígenas. De hecho, después Juan Pablo II iba a hacer un reconocimiento en su discurso. Y en esos días finales de diciembre, volviendo a la previa de la convención,
los representantes indígenas se reunieron para seguir sus discusiones con relación a cuál iba a ser el rol que ellos iban a tener en esa Convención Nacional Constituyente. Como mencionaba, ellos no lograron la modificación de la ley para poder participar de manera directa. Entonces, la estrategia que ellos se habían propuesto era de poder participar en la Convención Nacional Constituyente, ¿verdad? Por supuesto, sin voto, pero con voz. Entonces se eligieron 4 representantes, 2 por cada región. Y finalmente, en enero del año 92, ya con la convención instalada y funcionando y debatiendo, a través del reglamento interno que habían elaborado, se permitió otorgar ese espacio, como decía, con voz, pero sin voto a estos representantes indígenas que habían sido elegidos a través de esas reuniones. Y de hecho, el artículo 69, para recordarlo, hablaba del derecho del uso de la palabra y decía, tendrán derecho del uso de la palabra los convencionales, excepcionalmente los representantes de los pueblos indígenas también podrán expresarse oralmente en la convención cuando sean tratados asuntos atinentes a sus derechos. Fue el único sector social, citando a Cano Radil, que tuvo su propia representación en el proceso constituyente. Tanto, y evoco nuevamente esa marcha que hicieron, esa marcha histórica que tuvieron los indígenas, y también el apoyo de algunas personalidades, como por ejemplo de Augusto Roa Bastos, cuyos pensamientos uno lo puede encontrar en el libro de Ramiro Barbosa, influyeron para que los convencionales se tomaran más en serio, tomaran más conciencia de las propuestas indígenas. Y para recordar las actas de la convención que dan cuenta del tratamiento de la temática indígena fueron el número 22 de la comisión redactora de marzo del 92 y la número 15 de la sesión plenaria del 30 de abril. Y los representantes, cabe también el recordatorio importante, los representantes indígenas que participaron fueron Severo Flores, quien las había mencionado, Antonio Portillo, del pueblo Abaguaraní, Marcelino Ramírez, del pueblo Paita Huiterá, que, bueno, tuve la oportunidad también de conocerlo, un señor realmente estupendo, de una sabiduría, y también Cirilo Pintos, del pueblo Nivaclé, que entre paréntesis también fue concejal departamental del departamento de Boquerón, años después. También para ubicarnos en estas propuestas presentadas por los distintos partidos, movimientos con relación a la temática indígena, y evoco nuevamente al material de Ramiro Barbosa, se pueden citar las referencias a las constituciones de Brasil, de Colombia, de Guatemala, la ley 904 del año 81, también el convenio 107, pero también el convenio 189, el convenio 189 de la OIT 169, perdón, de la OIT de 1989, que venía a reemplazar el convenio 107. Pero bueno, hasta ese momento Paraguay no había ratificado el convenio, pero muchos de sus principios fueron tenidos en cuenta para la elaboración de las propuestas sobre la temática indígena. Bueno, como saben, el convenio 169 es el instrumento más importante en materia de derechos de los pueblos indígenas. Y recordando estas sesiones de la Convención Nacional Constituyente, quiero destacar y compartir algunas expresiones de los entonces convencionales. Primero en la sesión de la comisión redactora, y cito algunos un poco para rememorar esos momentos, esas presiones, en este caso del convencional Euclides Acevedo, en el cual él solicitaba que se vote in totum el capítulo sobre pueblos indígenas, y él mencionaba y decía:
aquí no ha habido ninguna ocurrencia jurídica, sino que se ha traducido en un lenguaje jurídico las necesidades durante mucho tiempo postergadas por estos compañeros, que con mucha solidaridad y con mucha tenacidad, con mucha paciencia y sobre todo con gran capacidad de comprensión nos han acompañado y nos van a seguir acompañando. Así también el doctor Oscar Paciello había presentado una propuesta para prever un defensor de los pueblos indígenas, cuestión que fue rechazada por los representantes indígenas. Y un debate particular se generó por el empleo del término integración. Era un término que estaba establecido en la propuesta presentada por el entonces convencional Rafael Eladio Velázquez. Y al respecto, el convencional Gustavo Laterza, a quien lo escuchamos en el encuentro pasado, organizado por el Instituto, era coordinador de la subcomisión 1, que había trabajado la propuesta indígena, y decía Gustavo Laterza, con relación al término integración, la integración no puede ser admitida porque siempre ha sido una camisa de fuerza que se ha utilizado contra los pueblos dominados. Y es por eso que se ha cuidado meticulosamente de no emplear este término integración. Otro debate, también para citarles, o por así decir, una pequeña escaramuza dialéctica con relación al otorgamiento de las tierras gratuitas, uno de los convencionales, no recuerdo el nombre, contestaba con relación a esta propuesta con cierta posición negativa que tenían algunos de los convencionales y decía este convencional, no les regalamos tierras gratis, les devolvemos una parte ínfima de las tierras que ancestralmente les corresponden. Y aún le estamos devolviendo bastante mezquinamente. Y agregaba más tarde el entonces convencional Emilio Camacho para insistir en que realmente estamos legislando en el sector más explotado de nuestra sociedad. Esto con relación a esa sesión de la comisión redactora. Y después la sesión plenaria del 30 de abril, en cual se iban a votar y aprobar los artículos con relación al capítulo 5º. El primero en hablar en esa sesión fue el convencional indígena René Ramírez, quien exhortaba a que se aprueben esos artículos, esos 6 artículos redactados, y que queden así como estén, decía él, pidiendo a los convencionales que acompañen, ¿no? Así también Severo Flores, que era el otro representante indígena, hacía nuevamente un agradecimiento también, reconociendo la satisfacción con ese momento que ellos estaban viviendo de poder ver concretar en el cuerpo constitucional normas que protejan a los pueblos indígenas. Y Cirilo Pintos, otro de los participantes de la convención, con voz, sin voto, él decía, esto de manera, considero irónica, como él era Aníbal bueno, él decía, no puedo hablar en mi idioma porque nadie me va a entender, pero nada más como representante pedimos que se apruebe la propuesta así como proviene de la comisión. Nuevamente también fueron abordándose los diferentes artículos, algunos debates nuevamente que se dieron con relación a la propuesta paralela del convencional Rafael Eladio Velázquez. Y como decía, y cito al convencional Eusebio Ramón Ayala, él decía, el derecho debe reconocer las desigualdades y debe reparar las desigualdades. Una cuestión bueno, también va a trasladarse en otros capítulos de la Constitución. Y una situación sí que me parece, o que me pareció al leer esta sesión particular, la sesión plenaria, y considero un dato no menor o una situación no menor, y capaz eso da cuenta también de
de cómo fueron tratados los indígenas a través de los siglos y cómo también siguen siendo tratados, es que durante esta plenaria, en reiteradas ocasiones, el presidente, o quien estaba presidiendo, exhortaba a los convencionales que no abandonen la sala, pues, porque casi se llegó al punto de llegar a la falta de quórum, ¿verdad? Esto como un dato no menor para contar, ¿verdad? Entonces, con la Constitución de 1992, promulgada el 20 de junio, que pragmatiza todas estas reivindicaciones de los representantes de los pueblos indígenas, y citando algunos de los títulos que contienen este capítulo indígena, sobre todo la definición que yo considero una definición que hizo justicia, como decía, esa lucha de siglos de los pueblos indígenas, porque el artículo 62 reconoce la existencia, y me parece un concepto muy interesante, reconoce la existencia de los pueblos indígenas como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo. Y este capítulo quinto reconoce la identidad étnica, es decir, reconoce al derecho consuetudinario no solamente como una fuente del derecho positivo, sino también como sistemas normativos propios. Así también el artículo sobre la propiedad comunitaria, y evocando un artículo que había escrito el doctor Carlos Alberto González. Él decía que la consagración de la propiedad comunitaria en el texto constitucional ha sido un significativo avance para la defensa de las culturas de los pueblos indígenas. Pues, les sigo leyendo, pues tal forma de propiedad constituye la tradicional y única que permite sobrevivir a estas comunidades indígenas. Y así también los otros títulos sobre el derecho a la participación, a la educación, la asistencia y la exoneración. Ahora bien, este reconocimiento constitucional, como decía un gran amigo, a quien también recuerdo y defensor de los pueblos indígenas, como fue el querido doctor Andrés Ramírez, este reconocimiento, decía él, no iba a significar necesariamente la operatividad de las normas. Y también evocando una conversación que tuve hace años con Heriberto Ayala, probablemente algunos lo conocen, uno de los líderes hoy de la comunidad indígena Sahuayamaxa, y él me decía, cuando se echaba a andar la Constitución, después de 1992, por una parte, o por nuestro lado, o sea, mi mamá nos cuidaba mientras nosotros estábamos al costado de la ruta, reclamando nuestras tierras, una lucha que, como ustedes saben, iba a llevar casi 24, 25 años. Y de hecho, esta lucha, o esta nueva lucha que iban a tener, o que siguen teniendo los pueblos indígenas, para ver efectivizarse estos principios del capítulo quinto de la Constitución. La nota. De la Constitución, decía. Y por otra parte, en cuanto a la normativización, que además de la ratificación de los diferentes instrumentos internacionales, tanto del Sistema Universal de Derechos Humanos como del Sistema Interamericano, también se han promulgado leyes que tratan específicamente la cuestión indígena, y cito algunos, por ejemplo, el Código Procesal Penal, que dedica un capítulo especial sobre el procedimiento a pueblos indígenas. Así también años más tarde, o muchos años más tarde, se iba a crear a través de la ley la Dirección General de Educación Indígena, también la ley de lenguas, también la ley sobre educación indígena,
Más recientemente se promulgó la ley que establece la obligatoriedad para la incorporación de las personas indígenas a las instituciones públicas, que no sé si está reglamentado, creo que no, ustedes podrán corregirme. Y también importante mencionar el decreto del año 2018 por el cual se aprueba el protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas que habitan en el Paraguay. A pesar de estas normativas, de estos instrumentos legales, los desafíos siguen latentes con relación a los pueblos indígenas y podemos citar primero la cuestión de la tierra. O sea, muchas comunidades hoy siguen teniendo problemas sobre reivindicación o para el proceso de recuperación de sus territorios, de titulación, la cuestión de la deforestación, los desalojos, cuestiones también relacionadas con los arrendamientos, una cuestión también delicada, que si bien la Constitución prohíbe el arrendamiento, hoy es una realidad en muchas de los territorios indígenas. La explotación laboral sigue siendo un problema grande en relación a las personas indígenas, el acceso a servicios básicos, la infraestructura, también la incursión de organizaciones religiosas. O sea, hablo de incursión porque si bien la labor de muchas misiones religiosas ha sido muy importante para muchas comunidades, pero tampoco se puede negar de que en muchos casos, en muchas comunidades, y utilizo el término incursión, esto también está transgrediendo un principio garantizado en el capítulo 5 con relación a la cuestión de la alienación cultural. Y también una cuestión que siempre se viene discutiendo, la falta de presupuesto, de un presupuesto adecuado para las instituciones, sobre todo para el indígena. Por lo que existe una obligación de protección constitucional, primeramente, que recae en todas las instituciones del Estado. Por otra parte, también se han venido profundizando temas bueno, seguramente en otra ocasión se puede discutir con relación a la participación política de los pueblos indígenas, que es un tema bastante desarrollado, sobre todo en la ciencia política paraguaya. Pero quería tocar entre los desafíos y un punto como para dialogar con ustedes, que sigue representando para la administración de justicia o para el acceso efectivo a la justicia de los pueblos indígenas. Y específicamente me refiero a la correcta aplicación del procedimiento especial que mencionaba para pueblos indígenas, que está establecido en el Código Procesal Penal. Y de hecho en el informe, o en los diferentes informes, en este caso cito el informe de la relatora especial sobre los derechos, de la entonces relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, que en el año 2015 2014 había visitado el Paraguay, y el año siguiente había elaborado un informe. Y en ese informe ella decía, y hablaba del desconocimiento de los estándares de protección de derechos humanos y de las sentencias de la Corte Interamericana, así como de la escasa promoción y validación de los sistemas propios de justicia de los pueblos indígenas como mecanismos adecuados de aplicación de justicia y su coordinación con los mecanismos de justicia estatales. Y también en términos similares ustedes van a poder leer estas mismas afirmaciones en las observaciones hechas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas. Y entrando en este punto, uno de los principios rectores que deben guiar a los distintos operadores de justicia, llámense jueces, llámense agentes fiscales, llámense defensores públicos y privados, es el principio, y para mí, y yo considero que es el principio por el cual debe arrancar
toda pretensión de poder comprender y entender la temática indígena como lo es el principio de la diversidad cultural, que está reconocido en el artículo 140 de la Constitución, al decir ese artículo de que nuestro país es un país pluricultural. Y prescripto expresamente también en el artículo 380 del Código Procesal Penal, y les leo rápido. Cuando el juzgamiento del caso o la individualización de la pena, dice el artículo 380, requieran un tratamiento especial por tratarse de hechos cometidos dentro de un grupo social con normas culturales particulares, o cuando por la personalidad o vida del imputado sea necesario conocer con mayores detalles sus normas culturales, el tribunal ordenará una pericia especial. Y también así otras cuestiones. Entonces, este principio de la diversidad cultural va de la mano también con otro principio constitucional garantizado en el artículo 63, como lo es el principio del respeto a la identidad étnica. Por ende, este reconocimiento se traslada, y usando los términos de la Constitución, a los conflictos jurisdiccionales en los que se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena, que también fue una cuestión debatida en las sesiones de la Convención Nacional Constituyente. Y la pregunta a partir de aquí... Jorge, perdón que te interrumpa, te quería avisar que se cumplieron los 40 minutos, si querés ir viendo tu exposición. Dale, si sí, me perdón. permitís 3 minutos, entonces cierro, ya estoy cerrando. Gracias por la... Entonces, bueno, los operadores de justicia, sobre todo el juzgador penal, en este caso, tiene que buscar esa armonización que por supuesto no escapa a una tensión que pueda generarse a los juzgadores. Y para llegar a esa armonización, por supuesto, tenemos que tener operadores de justicia bien formados, ¿no? Como digo siempre, que tengan, o que los operadores de justicia tengan presente este principio de la diversidad cultural. Y otra pregunta que me surge, ya para ir cerrando, es, y un poco una autocrítica también de la academia, en nuestros programas de estudio en la Facultad de Derecho, que en algunos casos programas ya desfasados, y me hago responsable del término, o en la escuela judicial, o en centros de formación académica, si es que se pone énfasis a la enseñanza de estos principios que rigen en materia de pueblos indígenas, o si se habla también sobre esta cuestión de la armonización o las tensiones que se generan entre el derecho, por así decirlo, común o estatal y el derecho consuetudinario indígena. Y cierro esta presentación con una pequeña anécdota hablando desde la armonización a la inversa, o sea, en relación a los propios indígenas. Y en un ciclo de conferencias que estamos presentando en su momento con la doctora Esther Prieto, hablando sobre el protocolo de actuación para una justicia intercultural, material de la Corte Suprema, habíamos invitado a algunos referentes indígenas para que puedan hablar desde la perspectiva del derecho consuetudinario. Y en esa conferencia, un líder indígena guaraní relataba a los jueces y otros operadores de justicia presentes, relataba sobre el castigo que ellos aplicaban a los miembros de la comunidad que cometían robos. Y uno de los castigos, por ejemplo, era dejar días sin comer a esas personas, o los latigazos. Por supuesto, los jueces y los presentes prendieron la alarma al cielo, como se dice, pero el líder, siendo consciente de esta reacción, él decía, ¿verdad?, que para ellos también representa un desafío la armonización del derecho consuetudinario con relación a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Entonces, esto nada más un poco para cerrar. Así que bueno, agradecerle y disculpar un poco por pasarme el tiempo. Y bueno, gracias por este espacio a todos ustedes, y quedo a disposición también para cualquier pregunta o comentario. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, querido Jorge, por esta excelente, magnífica exposición. Yo trato de no ser muy efusivo en estas sesiones académicas donde se está tratando el ingreso de un potencial miembro al instituto, por la sencilla razón de que no quiero influir en el comité de evaluación, pero hay algunos comentarios que a veces son difíciles de evitar hacer y por tanto quiero felicitarte por esta exposición que evidencia un completo, total y absoluto dominio del tema, no solo desde la perspectiva normativa actual y de los desafíos y las complejidades que este tema plantea, sino también desde el punto de vista histórico, ese repaso, ese recorrido histórico donde rescataste tantas cosas. Tal es así que te querría pedir que si las cosas salen bien, te cuento que nosotros tenemos algo que es el orgullo del instituto, el Anuario Paraguayo de Derecho Constitucional, uno de los orgullos, uno de los grandes orgullos. Y qué lindo sería que si las cosas se dan y si todo sale bien, algún día puedas plasmar todo esto que nos contaste acá por escrito en un paper para Por que supuesto. esa memoria histórica quede registrada de alguna forma para la posteridad, porque realmente el trabajo histórico que hiciste de investigación es fantástico. Entonces, dicho esto, también quiero resaltar la importancia de que en el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional estamos cambiando la forma como durante 30 años hemos hecho derecho constitucional en Paraguay. El dictamen a favor de tal o cual partido, el dictamen a favor de tal o cual líder político. Ese era el derecho constitucional en Paraguay. Y ahora estamos hablando de grupos en situación de vulnerabilidad, estamos hablando de cuestiones de género, que es uno de los ejes prioritarios desde el punto de vista académico del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Y hoy contigo inauguramos por primera vez, porque estuve revisando la memoria de los 2 años anteriores, por primera vez una charla dedicada específica y exclusivamente a la temática de los pueblos indígenas. Así que yo te agradezco por esta enorme contribución, Jorge. Y ahora quiero abrir un poco el espacio a preguntas y respuestas. Y para comenzar, y por una cuestión de elemental deferencia y cortesía, quiero ceder la palabra a cualquiera de los 3 miembros del comité de evaluación, con la aclaración de que no están obligados a preguntar y si quieren pueden hacerlo más adelante. Pueden hacerlo al final, pero me gustaría darle primero la palabra a alguno de los miembros del comité si quiere intervenir ahora, y en su defecto vamos a darle la palabra a otras personas que levantaron la mano. Siéntanse libres de prender el micrófono los miembros del comité y hablar, o si no, lo podemos hacer más adelante. Yo podría preguntar algo si es que no hay ninguno de los otros dos. Adelante, José. ¿Qué tal, Jorge? Un tema ¿Qué tal, que doctora? me gusta mucho. Yo soy muy, así que los grupos vulnerables me sensibilizan. Pero este tema de los indígenas me cuesta entender. Tengo mucha dificultad en entender por qué la Constitución les hace un trato tan especial. Yo estoy totalmente de acuerdo con la diversidad cultural, con el pluralismo, pero a ellos se les da un trato excepcional. Por ejemplo, los títulos de propiedad, ¿cómo sabemos que ellos son los dueños originales si no tienen título de propiedad? O sea, pudo haber habido un pueblo anterior también a ellos, ¿verdad? O sea, me parece nomás que, o sea, ese reconocimiento que hace la Constitución tampoco para mí no es una respuesta. O sea, ¿por qué tienen un trato diferenciado? Porque la Constitución reconoce, para mí no es respuesta. Yo quiero por qué la Constitución les reconoce ese derecho. Y yo una vez le pregunté eso a un profesor mío de la OEA en un posgrado que hicimos en la CONAVEPI, la Comisión Nacional de Bioética. ¿Por qué ellos tienen un derecho a que se les devuelva una tierra que para empezar no tenemos el título de propiedad que demuestre que es su tierra? ¿Por qué tienen derecho a que se les permita que no se vayan al colegio que ya está, que está cerca, sino que hay que darle un colegio especial? Porque causa un problema para todo el mundo eso. Y la respuesta de ese profesor, que yo reconozco que sí tiene, me satisfizo su respuesta, pero no es suficiente.
Él me dijo, ¿por qué? Y bueno, porque ellos de otra manera no van a poder realizarse como seres humanos, como personas, si no se les reconoce ese derecho de tener, de vivir en su tierra, como vos decís, ese derecho consuetudinario. Ellos no se van a poder, no se van a poder realizar como personas y no van a poder sobrevivir. Bueno, me satisface la respuesta, pero no es suficiente. Quiero saber si tenés alguna otra respuesta para darme. De hecho, doctora, gracias por el comentario y pregunta, porque es una de las cuestiones siempre más problemáticas en materia de pueblos indígenas. Y yo creo también que una de las tensiones que se generan, sobre todo en el constitucionalismo, porque, a ver, o sea, arrancando desde la construcción o formación, sobre todo en derecho que tenemos sobre la propiedad, que por supuesto es una noción construida desde el liberalismo y es muy difícil entender o es muy difícil arrancar entendiendo a priori, ¿verdad? Porque por supuesto que la construcción de este concepto de propiedad, que es una construcción también, yo considero individualista, choca con un concepto de un concepto más colectivo, porque para entender sobre todo la vinculación que tiene un pueblo con su territorio, porque de hecho el territorio es un elemento clave para un pueblo indígena. Hay una vinculación estrecha, o sea, todo su sistema de valores o su derecho consuetudinario también se construye a partir de su territorio, pero doy siempre el ejemplo, o uso el ejemplo de una persona, colega. ¿Qué pasa si uno está en su casa y todos sus años o siglos vivió en ese lugar y de repente viene un grupo y dice, no, a partir de ahora, este es mi lugar? Y yo me invento un título de propiedad, que es el mecanismo jurídico que siempre se conoció y hoy conocemos. ¿Y qué pasa con ese grupo? ¿Qué pasa conmigo, verdad? Por eso también surge un nuevo concepto a partir de los territorios indígenas. Entender la territorialidad indígena es de que tenemos que relativizar también el concepto que tenemos de propiedad y también dar más ponderación al concepto de posesión. Por eso cuando se hacen los estudios de tipo antropológicos o los peritajes al momento de determinar por qué ese pueblo, como decías, doctora Abra, por qué a ese pueblo le corresponde estar en ese territorio. ¿Será que ese pueblo perteneció o vivió en ese territorio ancestral? Y hoy viendo un video de la comunidad H, ellos habían sufrido, pero y seguramente algunos de ustedes habrán leído, ¿verdad? Las violaciones que sufrieron, sobre todo en los años 70, fue pero atroz. O sea, iban a cazar H como animales y por supuesto fueron a sacarlo de sus territorios y ahí empezaron, bueno, el proceso de deforestación, de colonización, entre otros. Y hasta ese momento, como decía hace rato, o sea, ¿cuál era el instrumento legal que tenían los indígenas para poder reivindicar su posesión? Siendo que por un lado, la Constitución nunca les reconoció, no existía ningún instrumento legal para reconocer derechos a los pueblos indígenas. En síntesis, hasta el 92 no existían los pueblos indígenas. No eran reconocidos legalmente, no tenían personería jurídica, o sea, no existían. Entonces, sobre todo a partir de esa ley 904 empieza a regularizarse esa situación. Y por supuesto que va a chocar con un problema histórico, no solamente para los pueblos indígenas, sino para todo el país, que es el problema de la tierra. O sea, hoy tenemos problemas de tierras. O sea, no solamente con indígenas, sino
con personas campesinas o con otras personas, y de hecho eso ha llevado a sucesos trágicos como, bueno, el suceso del 2012, entre otros sucesos, ¿verdad? Entonces, para redondear, porque realmente no, queda corto como para hablar, una cuestión bastante compleja, que inclusive uno puede leer en los estándares de la sentencia de la Corte Interamericana, doctora, con relación a este punto, ¿verdad?, de la territorialidad. Pero sobre todo arrancando de un poco de abrirnos a este concepto de la posesión con relación a los pueblos indígenas y sus territorios. Creo que no respondí la pregunta, pero por eso digo, deja para más debate, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. Ciertamente, Josefina planteó una pregunta central acá, muy importante, porque todo esto requiere una fundamentación. A mí personalmente no me satisface el discurso de la corrección política. Esto es así porque el discurso de la corrección política dice, yo creo que esto tiene que estar fundamentado, y por eso me pareció muy interesante la pregunta de Josefina, y sobre todo muy bien, muy bien encarado desde mi punto de vista muy personal la forma como respondiste, pero obviamente que esto da para muchísimo más. Totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque tu exposición generó un enorme interés y pasó algo que yo no pensé que iba a pasar. Hay una cantidad de preguntas y de personas anotadas, así es que más allá del interés de las preguntas y de las respuestas, les voy a pedir muchísima concisión en la pregunta y también en la respuesta, Jorge, para poder dar lugar a todo y así poder terminar a las 15:30 en punto. Sí. Ahora le toca al doctor Gustavo Bóveda, quien es miembro del comité de evaluación, y luego vamos con las personas que están anotadas, ¿sí? Hola, buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Un saludo también para Jorge, nuestro disertante hoy. ¿Qué tal, doctor? Y bueno, quiero reservarme lo de fondo para cuando tenga que evaluarlo con Josefina y con Verónica. Pero sí tomé con mucho interés apunte de algunas cosas que dijiste, Jorge. Y es como que me plantea así una suerte de paradoja la proyección que podemos encontrar con respecto a el grado de profundización y realización de estos derechos, que si bien ya están reconocidos en la Constitución con respecto a los pueblos indígenas, depende un poco justamente del grado de interacción que tenemos con ellos como comunidad. Porque detrás de ese respeto a la diversidad cultural, que es lo que plantea la Constitución, nos encontramos con, bueno, que justamente la orientación que previó el constituyente fue en el de respetar su autonomía, sus pautas políticas, sus estándares de comportamiento social, con lo cual yo creo que se dificulta un poco en la práctica encontrar todavía a lo mejor modelos concretos así de interpretación en lo que por ahí tendría que ser de repente el conocimiento de su derecho consuetudinario. Entonces, si es que eso está reconocido también y fue puesto en práctica en el Código Procesal Penal, bueno, plantea una suerte de paradoja en el sentido de encontrar en ese respeto a la diversidad cultural un acercamiento al conocimiento de todo lo que sean sus pautas sociales, políticas, para encontrar para buscar una manera de superar esos conflictos jurídicos, esas tensiones que puedan presentarse en los casos concretos. Y mi pregunta iba dirigida así: en tu investigación, ¿vos no encontraste algún precedente en el área de control de constitucionalidad que sea digno de comentarse o de encontrar de repente en eso una suerte de tema de análisis para ver de qué manera va complementándose esa interacción entre nuestra cultura y la de ellos? Sí, gracias, doctor. Voy a tratar de ser rápido, porque de hecho salté esa parte por una cuestión de tiempo. Me hubiese gustado profundizar más, pero no sé si disculpame, doctor, no sé si te referís desde el punto de vista penal, ¿verdad?, con relación a la interpretación del derecho consuetudinario. Penal o constitucional Ok. a nivel de De hecho, precedente que pueda existir. sí. De hecho,
por lo menos revisando un poco la jurisprudencia de la Corte, se me viene a la cabeza uno de los primeros fallos, y eso ustedes lo van a encontrar en el digesto normativo, que es un material precioso, que es un fallo del año 97, si mal no recuerdo, y de hecho se refería a una cuestión territorial donde creo que se llamaba Potrero Guaraní, era sobre una medida cautelar, donde ahí se hizo lugar a la acción en favor de los pueblos indígenas, y el voto en ese entonces de Óscar Paciolo fue muy interesante, ¿verdad? Porque él cita los principios constitucionales, ¿verdad? Pero más específicamente sobre tu pregunta, en el 2019 se había presentado un recurso de casación ante la sala penal, y el voto creo que fue del doctor Ramírez Candia. Él decía en ese caso, si me permitís 3 segundos, doctor, porque me parece interesante leerlo. Él decía, acá encontré, es del 2019, ¿verdad? Puesto que para aplicar el derecho consuetudinario que ampara la Constitución Nacional y los tratados internacionales, es necesario conocer la forma de vida, costumbres y tradiciones de la comunidad indígena del miembro que está siendo procesado penalmente. Para esto precisamente es necesario la presencia del consultor técnico especializado en materia de pueblos indígenas, que la figura del consultor, creo que en este caso debía ser perito en realidad, porque hay una confusión también con relación al rol de perito y al rol consultor, pero palabras más, palabras menos, aquí se destaca la necesidad de contar con esa persona especializada que va a hacer la interpretación del derecho consuetudinario, porque es un auxiliar del juzgador, así también como del agente fiscal, ¿verdad? Y de hecho ese recurso de casación había salido a favor de la persona indígena, ¿verdad? Pero en materia jurisprudencial a nivel de corte no hay mucho. Hay algunos fallos desfavorables en la sala constitucional y bueno, otros fallos también favorables, ¿verdad? Pero bueno, por tiempo no quiero tampoco entrar a discutir, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Mira, hay una propuesta del doctor Camacho como hay varias personas que se apuntaron para formular preguntas. Le voy a dar la palabra, le voy dando la palabra para que cada quien vaya formulando las preguntas y después respondes a todas las preguntas de forma conjunta, Jorge. Yo creo que eso va a agilizar un poquito. Entonces, lo único que les voy a pedir es que sean breves al formular las preguntas. Empezamos con el doctor Camilo Filártiga, después pasamos con la doctora Adriana Marecos, después le tenemos al doctor Emilio Camacho y en cuarto lugar le tenemos al doctor Enrique Marín y finalmente le tenemos a Robert Marcial González. Adelante, Camilo, por favor. Gracias, Diego. Bueno, en realidad quería felicitarle a Jorge por el tema seleccionado, por el interés en la investigación de estos temas. Eso denota una empatía y una sensibilidad social que creo que es fundamental para el profesional del derecho y también para el cientista social, porque en el caso de Jorge creo que hay ahí una frontera que creo que él ya la cruzó hacia la ciencia social también, ¿verdad? Así que quiero felicitarle por eso, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, para no alargar mucho, quería decir más cosas, pero para no alargar mucho, ¿qué vacíos, Jorge, identificás en la Constitución nuestra actual en esa protección y promoción de derechos de pueblos indígenas? El gran desafío hoy de la democracia a nivel América Latina, sobre todo, es ampliar la participación. Y tenemos el ejemplo de la constituyente chilena, Elisa Loncón, líder mapuche, presidenta de la Convención Constituyente. Ahí nomás, acá cerquita tenemos un ejemplo, ¿verdad? Cierro acá, Diego. Gracias, Camilo. Adri. Bueno, me uno a las felicitaciones también y yo quisiera hacerle una pregunta también a Jorge desde la mirada siempre del control de convencionalidad y específicamente de dos puntos de vista.
Por un lado, ¿qué piensa Jorge sobre los 3 fallos que tenemos nosotros ante el sistema interamericano en los casos Saguayamaxa, Samoc-Casec y Yaque-Axa, que todavía en algunos puntos no están siendo cumplidos? Y por otro lado también, ¿qué piensa del desafío que implica el control de convencionalidad cuando, por ejemplo, establece que todos los operadores tienen que realizar ese control de convencionalidad y tenemos en cuenta que dentro de lo que es el derecho consuetudinario indígena, los pueblos indígenas también deberían adaptarse de alguna manera a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos, del derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo porque ellos también vulneran derechos humanos, así como el sistema, digamos, el Estado paraguayo por sí, ¿verdad? Lo hacen con los niños, niñas y adolescentes, lo hacen con las mujeres, porque hay una serie de discriminaciones que están presentes en los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas sobre el desafío de los pueblos indígenas en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos? Gracias. Gracias, doctora Adriana. Doctor Emilio Camacho. Sí, para ser breve, me sumo a las felicitaciones y hay 2 temas relevantes que el IPS ingresa en el derecho paraguayo, el tema mujer y el tema indígena. Mi pregunta es esta, con 3 afirmaciones. 1, en ningún momento los derechos indígenas entran en conflicto con la Constitución, respondiendo a Josefina, porque la misma Constitución dice siempre que no atenten contra los derechos fundamentales. O sea, los primeros 36 artículos están protegidos, no puede. Yo alcé ahora en el chat del IPS lo que ocurre en la práctica, doctor Melgarejo. Corregime, yo llevo 22 litigios, todo se pierde, todo se pierde. Los fallos de la Corte, ni uno solo reconoció, respondiendo a Josefina, derecho preexistente. Lo que se litiga en la Corte son las expropiaciones. Y ahí viene la sentencia de caso Saguayamaxa, el único que se ganó, que donde el ministro Núñez, para desempatar propiedad privada con derechos de los indígenas al hábitat, había que desempatar y citó el fallo de la Corte Interamericana que recomienda, no coordena, darle tierra a los indígenas. Pero en ningún caso, Josefina, se reconoció la propiedad privada, en ningún caso. Los 16 casos registrados son expropiaciones que se debaten en la Corte. Eso primero. En segundo lugar, el derecho paraguayo no reconoce la colectividad. Ese desalojo que alcé, los abogados presentaron invocando la comunidad y no le dan legitimación activa. Ahí puede haber reconocido. Entonces, mi pregunta es, el doctor Melgarejo, de su trabajo, yo no veo problema en la Constitución. El problema es nuestro derecho procesal, doctor Melgarejo. Los indígenas no tienen un miserable derecho en el Paraguay. Un miserable derecho en el Paraguay. La vez pasada yo intervine en un caso y vinieron los indígenas en la estación y el periodista Vargas Peña se indignó porque estaban los niños en la calle y quería que se quitaran los niños y llevar al resguardo. ¿Dónde van a ir si ahí le envié la filmación? En la calle se les tira. ¿Y dónde van a ir? En el subsuelo van a entrar. En toda América Latina las cortes ya dijeron que si desalojar indígenas, ubicales. En todas las cortes. Entonces quiero señalar nomás, porque a veces hay desconocimiento de este tema. Los indígenas no se les reconoce un solo derecho. Son parias en el Paraguay y como dijo Augusto Roabato, son los condenados del Paraguay. Y mi pregunta, doctor Melgarejo, ¿usted no cree que hay que dar un paso más y meter un derecho procesal que efectivice lo que dice el artículo 63 de la Constitución? Porque los jueces no les reconocen legitimación, uno puede litigar. Y un último dato, perdón, presidente. Yo intervení en un caso de una propiedad de 150.000 hectáreas, plantea un interdicto de retener de 120 hectáreas, perdés y los jueces te regulan sobre las 120.000 hectáreas los honorarios por el valor inmueble. ¿Quién te litiga así? Entonces yo creo, doctor Melgarejo, que tal vez el derecho procesal hay que revisar para que se pueda efectivizar estos artículos de la Constitución. Te pregunto eso. Gracias, doctor Camacho. Desgarrador ese video, realmente lo estuve viendo y acá quiero traer a colación un libro de Paco Laporta, uno de mis maestros. Decía, menos neoconstitucionalismo y más neocodificación. Leyes que se adecuen a la Constitución, pero eso lo voy a dejar a Jorge para que responda. Yo sé que es mucha información, Jorge, que procesar,
pero Si te vamos a podíamos hacer un... Dos preguntas más para poder acabar a tiempo y así te obligamos a ser conciso al final. Está ahora el profe Enrique, el querido profe Enrique, y finalmente cierra Robert. Buenas tardes, saludos para todos. Congratulaciones, Jorge, excelente la ponencia, muy linda, muy linda, muy buena. Yo corro ya el riesgo de que mis preguntas ya no tengan mucha respuesta por el tiempo, pero me arriesgo a hacerlas cortitas. Y mencionaste que los pueblos indígenas en los meses previos a la constituyente plantearon los temas que requerían a esa constituyente. Te pregunto yo, ¿quiénes o quién o cuál fue el grupo que redactó propiamente, gramaticalmente, quién redactó esos 6 artículos de la propuesta de lo que sería después el texto del capítulo? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, Jorge, es si nos podés recordar a qué pueblos indígenas pertenecían esos representantes que mencionaste. Dijiste que uno era Nibaclé, otro era Paita Viterá. Dijiste que René Ramírez era del Partido Liberal, convencional del Partido Liberal, y era Toamascoy, pero los otros 2 no recuerdo de qué pueblos dijiste. Gracias. Gracias, profe. Robert, adelante. Gracias, presidente. Jorge, a mí no me respondas porque es tan interesante todo y tengo tantas cosas que yo te voy a invitar a tomar vino y a comer asado para charlar tranquilo y podamos profundizar todo esto. Así que lo que yo voy a decir simplemente es que yo sí quiero incidir en el tribunal y quiero fervientemente instarle a que se te apruebe con aplauso y zapateo. Extraordinario, espectacular, de eso se trata. Como bien dijo el presidente, esa es la forma de encarar el derecho constitucional de una manera que realmente nos permita construir una sociedad mejor. Y dejo una de las 150 ideas fuerzas que tengo acá para charlar, para solamente utilizar mi espacio, ¿verdad? Quiero en algún momento pedirte una reflexión en torno a este derecho a no contacto que hoy está muy bien de los pueblos originarios que desarrolla Renzo Cristaldo, por ejemplo, en un libro reciente muy interesante, y cómo se compatibiliza eso con la idea de que la democracia constitucional requiere como presupuesto un piso de inclusión. Y normalmente ese piso de inclusión está dado por un modelo económico incompatible con las reivindicaciones de las comunidades indígenas. Simplemente eso, pero ni te refieras a lo que te acabo de decir, repito, porque la invitación está hecha. Gracias. Gracias, Robert. Mira, no puede ser uvita porque Jorge está viviendo en Francia, está acostumbrado al buen vino, así que estoy seguro que vas a sacar un buen vino cuando eso ocurra y espero que la invitación sea extensiva a los otros que estamos acá mirando. La doctora Verónica Ruiz, miembro del Comité de Evaluación, por supuesto que tiene toda la prerrogativa del mundo. La pregunta que quiera. No, y si necesitas, Jorge, después un poquito más, podemos extendernos un poquito más, 5 a 10 minutos más si hace falta. No, la verdad que ninguna pregunta, muy congratulada con la exposición de este joven comprometedor, ¿verdad? Nos deja tantas inquietudes y sobre todo yo veo que la Constitución en sí no falta nada, que las leyes tampoco tienen ninguna carencia. Me parece que acá los jugadores y no los legisladores, sino que los jueces son los que verdaderamente tendrían que integrar todos estos principios. Yo ya estoy así cansada de diríamos, de tantas leyes que no sirven. Las que tenemos son suficientes, así que me parece que esa constitución formal y esa constitución material ya tendría que acabarse de una vez por todas. Y nada, estoy muy contenta con lo que escuché y me uno también con Robert al vinito y al asado, por favor, ya es necesario. Felicidades, Jorge, felicidades, excelente exposición. Muchas gracias, doctora Verónica Ruiz. Entonces, Jorge va a tener el enorme desafío de responder a esas preguntas complejísimas que se te hicieron en poco tiempo. Tiempo. No sé si me escuchan bien, porque mi computadora se trancó un poco, pero si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, perfecto. Gracias. Con relación a la primera pregunta y agradeciendo también No puedo. Al doctor Camilo
al doctor Camilo Filártiga, y agradeciendo también por su comentario. A ver, yo considero, me uno a la moción que había hecho, no sé si la doctora Verónica, realmente este capítulo quinto, y complementando con otros artículos constitucionales, como decía el artículo 140, y también un artículo o una de las funciones que tiene el Ministerio Público, y dice la Constitución también sobre la defensa de los pueblos indígenas. O sea, yo creo que nuestra Constitución es bastante completa en materia de protección de derechos y, digamos, da o abre las puertas para poder normativizar, lo que de hecho tenemos distintas leyes, ¿verdad? Sobre la temática indígena. Ahora bien, y tomo el término de una profesora, el problema de la operativización, o el problema es que si bien se crearon estas normas constitucionales, ¿qué se ha hecho en materia de creación de mecanismos institucionales? Y de los mecanismos institucionales que tenemos, sobre todo la institución rectora del Ejecutivo en materia indígena, como lo es el Instituto Paraguayo del Indígena, el INDI, ¿cuál es el presupuesto que tiene el INDI hasta hoy? Cuestión que desde la entrada en vigencia de la Constitución se tiene como crítica, ¿verdad? De que el presupuesto para la ejecución de programas es un presupuesto pero insignificante, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, o sea, yo creo que el problema va más allá de la Constitución, o sea, va más allá de este capítulo quinto, va en la operativización, la efectivización de derechos, porque así como el capítulo quinto, también tenemos leyes, ¿verdad?, que garantizan la efectivización. Entonces, de mi parte, yo considero que este capítulo quinto está muy bien elaborado. Con relación a la pregunta de la autora Adriana, que es una persona que trabaja mucho en materia de grupo en situación de personas vulnerables, los 3 fallos de la Corte Interamericana nada más reflejan toda esa cruda realidad que han vivido los pueblos indígenas. Y, digamos, si uno pone en la balanza entre lo que constitucionalmente se había establecido, pero lo que en la realidad se seguía teniendo, ¿verdad? Estos pueblos indígenas que vivieron al costado de la ruta, niños que fallecieron o personas mayores, ¿verdad?, por diarrea o enfermedades que uno no piensa que, digamos, en un momento como hoy pueden fallecer, pero pasó. Entonces, estos 3 fallos emblemáticos de la Corte Interamericana, no solamente para el caso nuestro nacional, sino también para la esfera americana, ¿verdad? Son fallos ejemplares que también establecieron estándares que todos los operadores, no solamente de justicia, sino todos los agentes del Estado. Y ahí tomo otra de las preguntas que hizo Adri con relación al control de convencionalidad, de que el control de convencionalidad, y como dice la misma Corte Interamericana, debe ser ejercida por todos los agentes del Estado, o sea, no solamente por las altas autoridades, no solamente por el Congreso al momento de elaborar leyes, no solamente por la Corte Suprema al momento que le lleguen acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, sino desde el primer funcionario público agente del Estado debe tener en consideración cuáles son los estándares de derechos humanos, ¿verdad? Por eso ahí, claro, uno se topa con la realidad que es la falta de instrucción y formación, y sobre todo la falta de cultura en derechos humanos, ¿verdad? Y cerrando esa pregunta, tomo nomás lo que la misma Corte Suprema de Justicia decía en esa sentencia 1306 del 2013, donde decía de que es pertinente que la Corte Suprema tome en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana.
Me parece un párrafo siempre necesario para recordar, inclusive a la misma corte, ¿verdad? No sé si me escuchan, ¿verdad? Porque la verdad que percibo silencio, pero... Se escucha muy bien, se escucha muy bien. Gracias. Perfectamente. Gracias. Bueno, con relación a lo que decía el doctor Emilio Camacho, y me acuerdo que él mismo, en la propia sesión de plenaria del 92, él mencionaba unas expropiaciones que él había llevado como abogado en su momento, y él mencionaba en esa sesión plenaria, ¿verdad? Cuando se discutía la cuestión territorial, y si bien él mencionaba de que la Corte no había sacado fallos, o la producción de fallos es prácticamente escasa, hay un fallo, creo que fue una acción de inconstitucionalidad con relación al pueblo indígena Toto-Biosode, ¿verdad? Donde la resolución de la Corte, no sé si fue el año 2017, fue favorable, ¿verdad? Y muy interesante fallo, ¿verdad? para compartirlo. Pero con relación a la cuestión territorial, a la cuestión de expropiaciones o a las cuestiones procesales, yo pongo en lo que decía el doctor Emilio Camacho, o sea, pongo dos contraposiciones desde el punto de vista normativo. O sea, por un lado, y como comentaba en la exposición con relación al capítulo del Código Procesal Penal, que me parece un capítulo muy, muy interesante, muy bien construido, si bien uno puede tener críticas o podemos tener debates, pero ese capítulo del Código Procesal Penal fue construido en base a los principios constitucionales, y quienes participaron también en la redacción fueron personas, ¿verdad?, que entendían en materia indígena. Pero por otro lado pongo en contraposición al Código Procesal Civil, un Código Procesal Civil que no se adaptó a los principios constitucionales, o en todo caso, mejor dicho, ¿verdad? Produce estas tensiones. Por eso, y muy interesante también lo que decía el doctor Diego Moreno con relación a hora de neocodificaciones, y por supuesto en una cultura como la nuestra, una cultura jurídica en donde la ley es muy importante, digo en el sentido de que uno puede tener convenciones o tratados internacionales ratificados, pero siempre parecemos que miramos lo que dice la ley. Inclusive ni la propia Constitución, o sea, ni el propio capítulo 5 en este caso. O sea, directamente pasamos a lo que dice, en este caso, ¿qué dice el Código Procesal Civil con relación a medidas cautelares en materia de territorio, en materia de propiedad privada? Y citamos autores o encumbrados autores de la doctrina civilista de los años 20 o de los años 30, pero por eso digo, o sea, es hora de actualizar nuestras codificaciones, ¿verdad? Y volviendo a esa crítica que hacía, es hora también de dejar ese derecho clásico que empieza desde la facultad. O sea, creo que desde ahí hay que arrancar de raíz y empezar a discutir estas problemáticas, ¿verdad? No me quiero extender mucho, pero también uno, con lo que decía, le contestaba a Camilo, con relación a lo que refería el doctor Emilio Camacho, perdón, ¿verdad? Sobre los mecanismos institucionales, porque existen leyes. O sea, a partir de la Constitución, tratados internacionales como el Convenio 169, también como la Declaración de Naciones Unidas y también del Sistema Interamericano para la Protección de Derechos de los Pueblos Indígenas, y así también todas las sentencias de la Corte Interamericana y estándares que la Corte ha creado para las diversas materias, en este caso también en materia territorial, pero el problema es el cumplimiento. O sea, un problema que se traslada, por supuesto, no solamente a este tema, sino a muchos otros temas. Lo que decía el doctor Enrique Marín, anoté quién redactó o quiénes redactaron estos proyectos, y leyendo un poco lo que, bueno, en el libro de Ramiro Barbosa, además de los proyectos presentados por los diferentes partidos que
que trasladaron todos estos puntos elaborados en conjunto entre los representantes indígenas y también organizaciones de la sociedad civil, o sea, y organizaciones históricas que trabajaron por los pueblos indígenas y referentes en ese momento que trabajaron para elaborar todos esos puntos que, bueno, se trasladaron también a otras propuestas, no solamente los partidos y movimientos políticos, sino también otros proyectos como el proyecto titulado Proyecto de los Pueblos Indígenas, también otro proyecto presentado por el doctor Tadeo Zarratea, en conjunto con el entonces convencional René Ramírez, el proyecto de la Fundación León Cadogan, proyecto Bahías, ¿verdad? Son diferentes proyectos que de forma similar en muchos de estos proyectos pragmatizaba estos puntos consensuados por los pueblos indígenas que debían estar en lo que hoy conocemos como el capítulo 5, ¿verdad? Y por último, lo que decía el doctor Robert, y bueno, agradecerle también por la invitación, pero le podemos hacer llegar un vino desde acá, si no le molesta. Pero sobre el trabajo, sobre todo que había hecho el doctor Renzo Cristaldo, un trabajo realmente muy, muy interesante sobre el derecho de aislamiento, un trabajo que se basó, y me refería hace rato, ¿no?, de los fallos que había hecho la Corte Suprema con relación al caso Toto Vigosode, ¿verdad? Que es un caso que, para quienes no conocen, les invito a leer, porque en su momento había tenido una medida cautelar de la Comisión Interamericana, ¿verdad?, para que no puedan ingresar en su territorio ancestral. Había un conflicto que llevaba años, ¿no? Pero no sé si en el 2018 finalmente se le pudieron otorgar tierras, y se titularon, perdón, estas tierras a los Toto y Osode, del pueblo ayoreo. Pero con relación a este derecho de aislamiento, a ver, yo siempre digo, o sea, si en el artículo 63 nosotros le otorgamos ese derecho y a la vez reconocimiento de que puedan aplicar sus sistemas de organización política, social, económica, cultural, y si su sistema es en este caso el de aislamiento, o sea, ¿por qué no respetar? Claro, y como decía el doctor Robert, eso choca hoy con nuestro sistema económico bastante globalizado, ¿verdad? Y también, no solamente para nosotros representa un desafío el respeto a este tipo de sistemas, ¿verdad? De repente para nosotros es inconcebible vivir en aislamiento, y si bien tuvimos la situación pandémica que nos puso en aislamiento a muchos y muchas, seguramente a algunos les ha desesperado el estar encerrado. Claro que es diferente estar encerrado en una pieza, en una casa, que en un territorio, digo encerrado entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, es el sistema que ellos tienen, ¿verdad? Que por supuesto debemos, por un lado, respetarlos, pero también por otro lado, tomando este principio constitucional, debemos protegerlo, ¿verdad? Porque estos pueblos que han elegido el aislamiento están teniendo conflictos, dificultades, porque de repente la incursión por ejemplo, de empresas para, qué sé yo, realizar la deforestación de propiedades cercanas, o inclusive en sus mismos territorios, eso también provoca un choque, ¿verdad?, en sus propios sistemas de valores, de costumbres y usos, ¿verdad? Entonces, esto rápido nomás como para tocar, pero sí, realmente interesante leer sobre todo sobre el pueblo ayoreo Toto Vigosode, ¿verdad? Y por último, bueno, agradecer a la doctora Verónica por sus comentarios. Creo que me había hecho una pregunta y bueno, no sé si respondí bien. Sé que el tiempo es corto y tampoco no quiero robarles mucho tiempo a ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge. No sé si algún miembro del comité de evaluación tiene algo más que decir. En su defecto, cerraríamos esta sesión académica del instituto y el siguiente paso sería que la comisión directiva reciba el dictamen por parte del comité de evaluación. Entonces, a partir de ahí se tomarán las decisiones del caso. Antes de terminar, quiero contarles una cuestión muy importante que tiene relación justamente con el doctor Jorge Melgarejo. Porque aparte de ser un experto en esta temática, como lo acaba de evidenciar, él acaba de lograr una hazaña enorme. Él acaba de traducir la Constitución paraguaya al francés. Entonces, hoy por hoy, la Constitución paraguaya está disponible a todo el mundo francoparlante gracias a Jorge. Y sí, eso se va a publicar en un libro bajo los auspicios del Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política y del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Y eso lo vamos a estar anunciando en breve. Aplauso. Te felicitamos realmente. Agradecemos por poner nuestra Constitución al alcance del mundo francoparlante. Y con esto quiero cerrar la sesión, no sin antes agradecer en primer lugar y de forma muy especial a los miembros del comité de evaluación, la doctora Josefina Zapena, la doctora Verónica Ruiz, el doctor Gustavo Bóveda, por todo el empeño y la dedicación que le han puesto a este tema. Agradecer por supuesto a Jorge por la exposición, por su interés en formar parte del instituto, y a todas las personas que participaron de esta sesión. Le agradezco muchísimo y con esto creo que podemos dar por cerrada la sesión y nos encontramos el martes que viene en la charla del profesor Andrés Gil Domínguez. Hasta luego. Hasta luego. Felicitaciones. Muchas gracias.